programa Academia y Sociedad. Diálogos universitarios al servicio de la comunidad. Un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UGED, conducido por Armando Ochoa. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Sindicato de Trabajadores Académicos, Academia y Sociedad. Y bien, el día de hoy voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre algunos temas que espero que sean de su interés. Un primer tema es el que tiene que ver con el desarrollo personal. A todo el mundo nos preocupa hacer un plan de vida, tener un buen desarrollo personal. Y bien, pues nosotros sugerir la siguiente metodología. Comprender primero qué es el ser humano. Nos tenemos que conocer a nosotros mismos para poder desarrollarnos. Y bien, pues el ser humano es un ser biopsicosocial. Es un ser biológico, psicológico y social. Biológico, ¿por qué? Porque somos seres vivos. Porque nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Somos frágiles. Y también como ser vivo necesitamos nutrientes y energía de nuestro exterior. Somos máquinas así diseñadas para poder relacionarnos con la naturaleza y poder vivir, poder crecer, poder desarrollarnos. Y esto pues parece muy obvio, pero apenas en la década de los 60, de los 70 del siglo pasado, del siglo XX, nos cayó el 20, de que el ser humano dependía demasiado de la naturaleza, que si contaminábamos y destruíamos el medio ambiente, íbamos a acabar con nosotros mismos. Así que algo tan obvio no lo era tanto. Somos seres vivos y eso es un tema importante. Además de ser vivos, tenemos una naturaleza psicológica. Lo psicológico tiene que ver con nuestra conducta, con nuestra actitud. ¿Y qué es lo que determina nuestra conducta? Bueno, pues son dos grandes áreas. Una de ellas muy publicitada por la academia, de que los seres humanos somos seres racionales, somos seres pensantes, seres intelectuales. Y por ahí está la definición de que el ser humano es el Homo sapiens, el hombre que sabe, el hombre que conoce. Y efectivamente esa es una gran ventaja, una gran diferencia con otros seres vivos, porque nuestra capacidad racional, nuestra capacidad de conocer, nos ha permitido transformar la realidad. Y todo lo que nos rodea, o gran parte de lo que nos rodea, lo hemos creado a partir de esta capacidad racional del ser humano. Eso es muy importante, lo racional. Pero yo quisiera decirles, sobre todo a las personas que estudian y que nos enseñan que el ser humano es fundamentalmente racional, de que estamos en parte equivocados. La mayor parte y las decisiones más importantes en nuestra vida no son racionales, son decisiones irracionales, que tienen que ver mucho, sobre todo con la parte emocional, con los sentimientos, con cuestiones subconscientes, con cuestiones inconscientes, que no tienen que ver con nuestra capacidad racional. Entonces eso hay que saberlo porque además en nuestra cultura mexicana tenemos grandes huecos educativos en relación a lo emocional. No nos enseñan a relacionarnos con los demás, no nos enseñan lo que es el afecto, lo que es el amor, lo que son otros sentimientos, aprender a sentirlos, aprender a experimentarlos, aprender a gobernarlos. Entonces hay un hueco muy grande, de hecho hay un bestseller en la cuestión, en este tema, que se llama Inteligencia Emocional, donde se ha descubierto que las personas más exitosas no necesariamente son las personas que sacan 10 de calificación en las materias, sino que son aquellas que además tienen inteligencia emocional, saben gobernar sus emociones, conocerlas y gobernarlas, pero también inteligencia social, la forma en que nos relacionamos con los demás y podemos ejercer cierto liderazgo. Por eso nos llevamos al tercer elemento. Ya vimos lo biológico, lo psicológico y tenemos otra área muy importante de desarrollo humano que es la parte social, nuestra relación con los demás, que va más allá de la cuestión festiva, de la cuestión de que siempre estamos rodeados por otras personas, de que no nos gusta la soledad, pero además de ello, lo social es una necesidad, es una obligación. Necesitamos de los demás para poder sobrevivir, no solamente, y me estoy poniendo un poco dramático, no solamente en lo biológico, es decir, nuestras necesidades económicas necesitamos satisfacerla a través de las relaciones sociales, de las relaciones con los demás.
Los campesinos producen alimentos, los obreros producirán mercancías y los empresarios se ponen a ganar el capital, etcétera, y necesitamos unos de otros para poder sobrevivir económicamente, sobrevivir biológicamente. Pero también necesitamos de lo social para sobrevivir psicológicamente, fíjese usted. Se ha descubierto que para no sentirnos dementes, locos, fuera de lugar, necesitamos de los demás. Y permítame aquí una frase de la sabiduría oriental. Un filósofo decía que no sabemos los seres humanos si somos seres humanos que soñamos que somos una mariposa o somos mariposas que soñamos que somos seres humanos. Es decir, el criterio de verdad cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos a veces no está muy claro. Por decir algo, cuando usted tiene una pesadilla, pues nos da miedo. Nos da miedo porque pensamos que eso que nos va a hacer daño es real. Si fuera mentiritas no tendríamos miedo, no tendríamos pesadillas. ¿Cómo no sabemos si en este momento que usted me está escuchando no está usted soñando, no está usted dormido? ¿Cómo no sabemos que usted o yo estamos en un hospital psiquiátrico y que estamos locos y que yo me creo conductor de televisión y usted me está escuchando ahí tranquilamente? Ese personaje que puede estar en cualquier manicomio, que se cree el Chicharito, por decir alguien que se viste como de la selección nacional y juega con un balón, y él se cree el Chicharito y se siente perfectamente en ese papel. ¿Cómo no saber que estamos locos? ¿Cuál es el criterio de verdad? Y le voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la sabiduría popular, la sabiduría mexicana. Cuando uno se encuentra, por ejemplo, algo muy extraordinario, una situación muy extraordinaria, un logro muy extraordinario, una persona que uno estima mucho o una persona que uno admira, un artista o un deportista muy famoso, y entonces una de las primeras reacciones es buscar a alguien que está a un lado de nosotros y decirle, pellízcame para ver si es cierto. Es decir, nuestro criterio de verdad ante la realidad es el otro, son los demás. Rápidamente decirles que, por ejemplo, se hizo una prueba donde pusieron entre 10 alumnos, pusieron a 4 jóvenes que eran de 10 de calificación, y al hacer exámenes con errores, los otros jóvenes que estaban a un lado se equivocaban a propósito en las respuestas. Y los muchachos que eran muy listos se daban cuenta que otras personas estaban poniendo otros resultados similares. Bueno, por tratar de seguir a los demás, la mitad de estos muchachos listos, 2 de 4, ponían las respuestas equivocadas que contestaban los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una tendencia a adaptarnos a los demás, a agradar a los demás, a no ser rechazados, a no ser excluidos. Y esto es todo un mecanismo psicológico que también tiene que ver con el asunto de la realidad y la cordura. De tal manera que es una necesidad de nosotros relacionarnos con los demás para tener criterios de verdad. Por eso todos los seres humanos de una comunidad se parecen tanto entre sí. Por eso todo el mundo habla el mismo lenguaje, tienen la misma religión, tienen las mismas creencias, tienen a veces los mismos gustos, se visten igual, se peinan igual. Es decir, cada persona se adapta totalmente a una comunidad precisamente para evitar esa locura y ese rechazo social. En ese sentido, se convierte lo social en una necesidad psicológica y por eso las comunidades se parecen entre sí. Le habrá tocado a usted ver fotografías de orientales y decir, oye, todos ahí se parecen, no los distingo entre ellos. Igual pasaría con nosotros, cuando otras culturas nos ven a nosotros en fotografía, lo mismo dicen por esta necesidad que tenemos de mimetizarnos o de parecernos a los demás. Fíjese qué interesante, y uno piensa que es muy original y que es muy individual, pero no, tenemos mucho de lo social, no solamente en lo biológico, sino como una necesidad psicológica y como un aspecto cultural. Bien, pero estos son los 3 aspectos importantes de los seres humanos: el aspecto biológico, seres vivos; el aspecto psicológico, que tiene que ver con lo racional, pero también con lo emocional; y el asunto social, que es una necesidad. Bien, ¿cómo lograr un desarrollo personal pleno? Bueno, pues hay que hacer un listado donde nosotros analicemos nuestra situación como seres vivos, lo biológico, y digamos, bueno, ¿cómo está mi salud? ¿Qué problemas de salud tengo? Hagamos ahí un listado de nuestros problemas evidentes de salud, de que necesitamos también revisarnos, ¿verdad? Ir al chequeo médico para ver qué descubren de problemas de salud. Y bueno, pues hacer un planecito para tratar de resolver esos problemas de salud. Y bueno, una buena salud, ¿cómo se logra? Pues se logra a través de una buena alimentación, somos seres vivos,
a través del ejercicio, de la activación física, porque a través de la historia de la humanidad nosotros siempre hemos hecho mucha actividad. Durante el 95% de la historia de la humanidad fuimos cazadores, recolectores y pescadores, o sea, andábamos en friega trabajando para sobrevivir. Entonces nuestro cuerpo necesita ejercicio, ejercitarse, porque así fue diseñado durante muchos cientos de miles de años. Entonces necesitamos hacer ejercicio para tener buena salud. Por eso ese asunto de la media hora, cuando menos, de ejercicio por día, es por esa circunstancia. Bien, si tenemos sobrepeso o tenemos algunos problemas, bueno, el problema de alimentación, el problema de activación física, de ejercicio, de hacer un deporte que nos gusta para que no se sienta pesado el ejercicio, porque cuando a uno le gustan las cosas, pues se puede dedicar mucho tiempo a ellas. Además de que se ha descubierto que el deporte genera endorfinas, que es una droga natural, muy parecida a otras drogas sintéticas que nos generan felicidad. De hecho, hay gente adicta al deporte, entre otras cosas, por estas endorfinas famosas. Bien, ahora tenemos la parte psicológica. También en la psicológica es hacer nuestro listado en qué cosas nos sentimos mal, en qué cosas estamos fallando. Si es en la cuestión racional, bueno, tenemos que entrenar nuestras capacidades racionales. ¿Cómo se entrenan ellas? Aprendiendo a estudiar, leyendo. Hay métodos y mecanismos para aprender. Y bien, eso se entrena, eso hay que entrenarlo y nos va a permitir ser personas con más capacidad racional. Y eso pues es una virtud importante en el mundo contemporáneo de la ciencia y la tecnología. Pero también tenemos el área emocional de nuestra psicología, donde también podemos hacer nuestro listado de broncas que podemos tener, ¿verdad? Que me siento depresivo, me siento triste, tengo tal problema con fulanito, con sutanito de mi familia o con mi pareja, etc. Y bueno, pues ahí la verdad, rompiendo con la cultura mexicana de que no hay que ir con un psicólogo porque van a decir que estás loco, la verdad es que es lo más natural. Así como se enferma uno de la panza o se enferma uno de lo físico, también se enferma uno de lo mental y hay que recurrir con los profesionales porque, bueno, habrá a veces necesidad de algunos medicamentos, habrá la necesidad de una terapia individual y a veces también las terapias grupales resultan muy exitosas. El éxito de Alcohólicos Anónimos y grupos parecidos pues ha sido excelente a través de los últimos años para atender estos problemas. Bien, entonces hay que hacer nuestro listado y hay que atendernos en lo psicológico, que tiene que ver mucho con nuestra, pues sentirnos a gusto en esta vida, sentirnos felices. En algo que no nos enseñan en la cultura mexicana, el amor, el afecto, no nos lo enseñan y pues hay que aprenderlo, hay que practicarlo, es un arte. Hay un libro que le recomiendo mucho, de H. Fromm, El arte de amar, donde la tesis central de H. Fromm es convencer a los seres humanos de que el amor no se da así como en maceta, no es algo que de repente surge, que hay que encontrar a la media naranja. Él dice que es algo que se aprende, que es un arte que hay que cultivar y que hay que aprender y desarrollar, y que este sentimiento tan importante no lo hemos aprendido precisamente. Como un arte a desarrollar. Bien, otro de nuestras áreas es la cuestión social. Tenemos problemas de relaciones humanas, tenemos problemas de relaciones sociales y tenemos problemas pues económicos, políticos, tal vez de nuestros servicios públicos que tengamos. Y bien, ahí tenemos que aprender algo muy importante, que es una de nuestras grandes ventajas competitivas como seres vivos a través de la historia, además de la capacidad racional, es la capacidad de comunicarnos con los demás para hacer equipos, para trabajar en grupo, para organizarnos y resolver problemas. Entonces, esa es una gran ventaja. Rápidamente voy a poner un ejemplo muy durangueño. Me tocó trabajar en algunas colonias populares, en la organización de la gente, y cuando la gente se organizaba, obtenía servicios públicos muy buenos. Y hoy podemos ver muchas colonias populares con mejores servicios públicos que incluso colonias residenciales de clase media o clase media alta. ¿Cuál fue su ventaja competitiva? La organización social para resolver sus problemas sociales. Y así podemos poner el ejemplo de muchas culturas exitosas en el mundo. Entonces, lo social también es un área donde tenemos que atender cómo mejorar nuestra vida comunitaria, en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo o en los lugares donde nosotros convivamos con los demás seres vivos.
Aprender a convivir es también un arte que nos va a servir para ser mejores seres humanos. Entonces, en síntesis, para poder desarrollarlos integralmente tenemos que atender al mismo tiempo lo biológico, lo psicológico y lo social. Si desatendemos una de estas áreas, vamos a enfrentar problemas, porque además no son áreas aisladas entre sí, están muy desarrolladas y vinculadas unas con otras. Necesitamos resolver las tres áreas para poder salir adelante. Por ponerles un ejemplo, mejorar nuestra alimentación tiene que ver con el empleo, con los ingresos, con el trabajo. Lo psicológico con un trabajo que nos guste, que nos realice, que nos sintamos creativos, que nos sintamos plenos, y en lo social porque habrá que luchar por conseguir ese empleo, por conseguir ese buen salario, tomar decisiones a veces políticas para hacer cambios, por ejemplo, sociales, donde podamos tener mejores condiciones y mejores oportunidades de desarrollo. Es decir, está todo vinculado, uno de estos temas con los otros. Y finalmente, para cerrar este listado de cómo lograr un desarrollo personal integral en lo biológico, lo psicológico y lo social, tocar un tema específico muy interesante. En las ciencias sociales en general y humanas ha habido dos extremos que no se han vinculado adecuadamente. El individuo y la sociedad. Generalmente hay teorías muy individualistas. El capitalismo en sí mismo es muy individualista, muy egoísta. Ser el número uno, ser el mejor, competir, ser el más rico, ser el más poderoso, el tener más, concentrar más riqueza, más poder. Esa es una idea muy individualista del desarrollo individual, muy vinculado a la cultura capitalista, sobre todo que tenemos en Estados Unidos. Y por otro lado, se ha llegado al otro extremo de que el individuo se sacrifique por la comunidad, por lo colectivo, que lo más importante es el todo, el país, la patria, y sacrificar por los intereses, las libertades individuales. Y bien, hoy se sabe que estos dos extremos no deben de estar peleados, que hay que buscar cómo se vinculan creativamente. De hecho, hay una filosofía, el personalismo comunitario, de un origen religioso, de un cristianismo social, que plantea que no se puede lograr la salvación individual si no hay al mismo tiempo la salvación colectiva. Y viceversa, no puede haber salvación colectiva si no hacemos la salvación de cada uno de los individuos de esa colectividad. En otras palabras, no vamos a poder salvarnos nosotros solos. No vamos a poder desarrollarnos en una cápsula, aislados de los demás, peleándonos con los demás, pisando a los demás, superando a los demás. Sino que nuestro desarrollo individual, nuestras necesidades individuales de afecto, de amor, de desarrollo personal y demás, tienen que estar vinculadas con los demás, no porque nos vayamos a anular como personas, sino porque vamos a contribuir con los demás. Y viceversa, no va a poder haber desarrollo social pleno, integral de una sociedad si no se respetan los derechos de cada individuo, si no se atiende a cada individuo en lo específico, si no se le da pues alimentación, educación y desarrollo a cada persona. Entonces tenemos que vincular pues estas dos grandes vertientes del pensamiento universal, de las corrientes sociales, de lo individual y de lo social, para lograr un desarrollo pleno, tanto en lo personal como en lo colectivo. Si una persona, por ejemplo, está muy interesada en tener unas relaciones sentimentales, afectuosas, intelectuales, plenas con los demás, no lo va a poder lograr en lo individual. Lo tiene que hacer en grupo, lo tiene que hacer en equipo, construyendo con otras personas, porque somos finalmente seres con esta dualidad. Somos egoístas, somos individualidades, pero al mismo tiempo somos personas que necesitamos, requerimos y contribuimos al desarrollo de la comunidad. Y bien, con estas ideas espero que sean de su interés, que les sirva en su desarrollo personal. Y bueno, dichas en una forma muy breve, espero que haya sido de su interés. Bien, pues otro tema que quiero tocar muy brevemente antes de terminar esta emisión es compartirles mi conocimiento, mis ideas acerca de cómo funciona lo social, que es una realidad que nos rodea y que luego no tratamos de comprenderla, y finalmente la historia y lo que nos rodea nos determina en muchas circunstancias. Hay una película muy famosa, Lo que el viento se llevó, que también podría titularse Lo que la historia se llevó, y es importante que el ser humano conozca su mundo, su realidad, para no ser solamente una hoja del viento, sino también ser un partícipe, un protagonista y un líder de los cambios en su sociedad. Bien, ¿cómo funciona la sociedad en general? Lo voy a decir de manera muy, muy sencilla. La mayor parte de los científicos sociales
han descubierto que el elemento más importante de toda sociedad es su economía. La economía tiene que ver con el trabajo, con la creación de productos que satisfacen nuestras necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades? Las más importantes son las biológicas, las de la supervivencia. Sociedad que no genera riqueza o productos que satisfacen esas necesidades es una sociedad que tiende a desaparecer. Por eso Durango siempre ha estado muy preocupado por la cuestión económica, porque no tenemos suficiente empleo, buenos salarios, un desarrollo de riquezas lo suficiente para sentirnos a gusto y bien satisfechas nuestras necesidades, y por eso la población se va de Durango. Más de 1 millón de habitantes que tiene Durango, la mitad, fácilmente 500,000, viven fuera de Durango. De ese tamaño es la importancia de la economía. Ahora, en la economía trabajan diversos grupos, clases sociales. De acuerdo a lo que tú trabajas, a tu empleo y a tu ingreso, eres al grupo social al que perteneces. Entonces la economía determina mucho los grupos y las clases sociales que existen. No es lo mismo el capitalista o el empresario que tiene dinero y pone una empresa que obtiene utilidades, que generalmente es una persona que es rica, con los trabajadores, los empleados, que solamente tienen su fuerza de trabajo manual e intelectual y que tienen que venderla por un salario. Generalmente las personas con salario ganan menos. Y hay el trabajo manual y el trabajo intelectual. El trabajador manual que utiliza su fuerza física gana menos, salario mínimo anda que en 70 pesos el día, y el intelectual puede ganar mucho más, puede ganar 70 pesos la hora, por decirlo algo. Entonces está mejor pagado. Fíjese cómo la cuestión económica, si eres propietario o no de medios de producción, de capital o no, en qué trabajas va a determinar a qué clase social perteneces y cuáles son tus ingresos. Entonces tenemos la economía abajo en la sociedad, determina los grupos y clases sociales. Ahora, los grupos y clases sociales no tienen el mismo poder. Tienen poderes distintos y son las personas ilustradas, los intelectuales y los ricos los que tienen una mayor posibilidad de estar en el poder político. El poder político es donde se toman las decisiones. Si fuera un cuerpo humano la sociedad, la política está en el cerebro, es donde se toman las decisiones, donde se orientan los caminos, donde se ve a dónde hay que ir. Y generalmente quienes gobiernan en base a ciertos intereses. Y generalmente los intereses que gobiernan son los intereses del dinero, del poder, y generalmente se gobierna para quienes les va mejor en la sociedad y se tiende a manipular o a controlar o a someter a los sectores más pobres que no tienen acceso al poder. Entonces hay desigualdades en el poder. Y bien, en el poder también, como el poder es el que pone las decisiones, también es el que pone orden, el sistema nervioso. Y ahí están las reglas, está la constitución, está el derecho, están las leyes, las normas, que generalmente también no son del todo justas. Y bien, ya tenemos la economía, tenemos lo social, las clases sociales, tenemos el poder político y las normas que le dan orden a la sociedad. Y bien, también tenemos, y bueno, también en el poder político, cuando la gente se quiere salir del huacal, también muy vinculado al poder político está el ejército. Es decir, si las normas no se cubren, el ejército de las policías, si la gente no cumple las normas, ahí está la policía y el ejército para poner orden. Entonces está el poder político, donde también tiene que ver la parte administrativa de conducción de la sociedad, de los servicios, de las obras, pero también está la parte represiva, es decir, está las policías y el ejército al servicio del poder político. Ya tenemos ahí la estructura social. Y hasta el final, en esta pirámide de la sociedad, hay algo que está hasta en la cúspide, pero que baja como si fuera un cemento. Es lo que le da cohesión a todos los individuos para que cada quien se porte bien dentro de su rol o de su papel social. A esto se le ha llamado la ideología o la cultura. La ideología son las ideas, las actitudes, las conductas e incluso los sentimientos de las personas dentro de una sociedad. Y están, fíjese qué interesante, muy determinados por la base de esta sociedad, por lo económico. Dime qué ideas tienes y te diré en qué sociedad vives. Las ideas dominantes en una sociedad son las ideas de las clases más poderosas y dominantes. Pongo un ejemplo. ¿Cuál es el programa de televisión más visto en México? Las telenovelas. Y las telenovelas generalmente, ¿de quién narran la vida? Narran la vida de la gente rica, de la gente que no tiene que hacer trabajo manual y físico, sino la gente que es poderosa, que tiene riquezas. Acuérdese usted la historia clásica de todas las telenovelas,
la muchachita pobre que se enamora del junior rico y asciende socialmente. Todo ese mensaje ideológico que lo vemos en muchas horas en la televisión, que es el mensaje de la mayor parte de las telenovelas, son las ideas dominantes de las clases dominantes, de una cultura que le da mucho peso al poder económico, al poder político, al ocio, que eso es lo que vale. Y si usted se fija en las telenovelas donde se habla de los pobres, de los Sánchez, de otras telenovelas donde hablan de la gente pobre, son objeto de risa. ¿Cuál es el mensaje en el fondo ideológico de todas estas producciones de televisión, de la ideología dominante? Que lo que vale es la riqueza, el estar en la escala social alta, y la gente de escasos recursos, la gente pobre, es motivo de discriminación y de risa. Ese es el problema de fondo de la ideología dominante. Entonces, bueno, estas son algunas pistas que les doy de cómo estamos estratificados socialmente y cómo en la economía hay desigualdades sociales muy fuertes, cómo en la cuestión política, bueno, todavía en México no hay mucha participación ciudadana, no hay mucha politización, donde hagamos que el poder esté en más gentes, que se distribuya mejor el poder, que no esté concentrada en unas cuantas manos, que no tengamos que depender tanto de unos cuantos líderes para que las cosas se hagan bien. Y también necesitamos de una ideología, de una cultura en la cual no estemos dominados por los requerimientos sociales, que podamos desarrollar nuestro propio pensamiento, nuestros propios criterios, que podamos ser libres realmente en pensamiento y acción, y para eso tenemos que desarrollar un pensamiento crítico de lo social, tanto lo que transmite la televisión como los medios de comunicación. Aquí las redes y el estudiar y el leer y el ser muy críticos e inteligentes son formas que nos debemos de recurrir para poder liberarnos y poder ser más inteligentes para construir una sociedad más humana, más justa, donde nos podamos sentir más alegres y más felices. Bien, con esto terminamos mis reflexiones, mis comentarios, mis colaboraciones. Se acaban 3 años de Academia y Sociedad. Le agradezco mucho a ustedes que nos hayan seguido durante estos 3 años en esta emisión a través de Televisión Universitaria y Radio Universidad. Y bien, pues nosotros seguiremos otro camino y esperemos que a ustedes les vaya muy bien. Parece que los signos de cambio por ahí vienen. Hay que estar pendientes, hay que participar, hay que cuestionar, hay que seguir criticando para que las cosas mejoren en nuestra universidad y en nuestra sociedad y en nuestro querido Durango. Que la pasen muy bien y gracias por habernos acompañado estos 3 años en Academia y Sociedad. Muchas gracias al sindicato, a César, nuestro secretario general, a Rachid, a Ricardo, a Manuel, a César, a todos los de TVUG que nos ayudaron, a mi hermano Orestes que me ha ayudado en la producción de algunos programas como este. A todos ustedes muchas gracias y que la pasen muy bien. Esto